Fuimos creados para tener significado. Esto define lo que haces y nos lleva a un estilo de vida más sencillo. Si deseas que tu vida impacte, enfócala. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Despertando hacia el Poder. Estamos listos ya para presentar en esta oportunidad a nuestra invitada, la licenciada en psicología y coach de vida, Liliana Turela, quien amablemente acepta nuestra invitación para conversar hoy. Ella está vía Skype desde la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, para hablar hoy sobre el tema la magia de hacernos preguntas. Liliana, buenas tardes, bienvenida a la radio. Liliana, ¿perderíamos la comunicación, Judy? Vamos a ver, les voy a contar de dónde surge mi inquietud de conversar con Liliana sobre este tema, la magia de hacernos preguntas. A veces creemos que no es necesario porque ya lo sabemos todo, porque estamos oyendo todo el tiempo información en nuestra mente. Entonces, el 17 de octubre, Liliana, tuve la oportunidad de ser invitada por ella a este café chat, en el cual ella pues va desarrollando un tema, y este era el tema en esa oportunidad, la magia de hacernos preguntas, y me pareció tan interesante la información que ella compartía ahí, que yo dije, le voy a pedir para ver si es posible que nos la traslade también acá en Guatemala a través de la radio, y de esa cuenta fue que dijo sí. Y nos enseñó Liliana ese día muchas cosas. Tenemos a la Liliana, no sé si nos escuchas ahora. Todavía no, ok. Nos comentaba Liliana en esa oportunidad lo valioso que es hacer preguntas, porque ellas, cada que hacemos una pregunta, al decir ellas me refiero a las preguntas, estamos buscando información. O sea, las respuestas son información que deseamos obtener para saber lo que estaba pasando, para obtener una respuesta en específico. La cosa es que a veces no nos gustan las respuestas que nos dan porque no coinciden con lo que nosotros estábamos asumiendo y o estábamos esperando que debió haber sido la respuesta. Entonces, y eso no es así. Cuando el 17 de octubre tú hiciste este café chat, me pareció tan interesante porque creo, Liliana, que estamos todo el tiempo con ruido de pensamientos y creencias en la cabeza, y estamos además asumiendo y llenos de expectativas que creemos que eso, la forma como a lo mejor estamos preguntando es lo correcto, y luego nos extraña el por qué no tiene nuestra comunicación con los demás un buen resultado o un buen efecto. Por eso es que creo que eso que tú nos cuentes hoy, ¿por qué tiene magia hacernos preguntas? Muchas gracias, Carolina, gracias por la invitación de nuevo a compartir contigo, con esa audiencia maravillosa que siempre te acompaña en el programa, y a conversar acerca de este tema que además me encanta y que yo sé que hemos conversado en otros momentos, en otros espacios juntas. Y fíjate, la magia, yo creo que hacernos preguntas tiene una magia muy particular, porque dependiendo de la manera como yo me haga preguntas a mí mismo y haga preguntas a los demás, dependiendo de si pongo el contexto adecuado, cuál es mi intencionalidad cuando hago la pregunta, con qué emocionalidad la hago, puedo estar encontrando resultados tremendamente diferentes para mí y para los otros en mi comunicación. Entonces, una de las cosas que decíamos en ese café chat, o uno de los ejemplos que poníamos, era esto de que una misma pregunta puesta en un contexto y con una emocionalidad diferente puede traer muy, muy distintos resultados a una conversación. Entonces, si lo vemos en el caso de nosotros mismos, imagínate, por ejemplo, ser una persona que constantemente se esté preguntando a sí misma qué fue lo que hice mal, qué tengo que hacer mejor, cómo lo voy a hacer distinto, qué habrá en mí que no me deja lograr lo que quiero lograr. Entonces, son preguntas que, si tú la ves, parecieran ingenuas, inocentes, incluso
serían importantes como para buscar una manera diferente de hacer las cosas. Sin embargo, si nos damos cuenta y somos personas que constantemente estamos haciéndonos ese tipo de pregunta, lo que está detrás de la pregunta no nos lleva a ninguna posibilidad, porque si constantemente me estoy preguntando qué hice mal, qué tengo que hacer diferente, es porque probablemente haya una creencia, una idea en nosotros de que no somos completamente suficientes, de que no estamos haciendo lo correcto, y eso, lejos de abrirnos posibilidades, nos las cierra. Entonces es diferente, por ejemplo, cuando de manera compasiva, amorosa y realista también yo puedo, frente a una misma situación, hacerme la pregunta de, en esta situación, ¿qué fue lo que salió de mí? ¿Qué es lo mejor que yo pude hacer esta vez que quizás no había hecho en otra oportunidad? ¿Te das cuenta cómo la misma pregunta, con la misma, el mismo sentido tiene, nos lleva como a áreas de oportunidad completamente diferentes? Totalmente, porque o estamos buscando muchas veces, sin darnos cuenta, Liliana, culpables adentro o culpables afuera. Entonces eso hace que la intención se vuelva más de un juez, de un verdugo, de un castigador, más que o de un inquisidor, que podemos ser, si es hacia afuera, irrespetuosos, irreverentes, ¿verdad? Entonces se cierran todas las posibilidades de comunicación con las demás personas, y lo creo yo que cuando estamos sintiendo culpa, a lo mejor si nuestras preguntas creemos porque son duras hacia nosotros, vamos a corregir a futuro, ya no vamos a cometer los mismos errores, o vamos a aprender algo, cuando lo que estamos dándonos a nosotros mismos es un castigo, y ahí, lejos de aprender, hay sufrimiento. Así es, completamente de acuerdo. Entonces imagínate, Caro, que esta sea nuestra forma de preguntarnos, no solamente a nosotros mismos constantemente, sino que estemos en esta misma jugada, digamos, con los demás. Entonces imagínate que constantemente, frente a una conversación, a una comunicación en la casa, con mis hijos, mi marido, mis hermanos, mi vecino, mi jefe, la forma en la que yo hago preguntas va a ir buscando un culpable, va a ir buscando un qué, un cómo, un cuándo, un quién o un por qué. Entonces yo decía también en este café chat que si bien las preguntas nos sirven para tener esa información y son importantes en algún momento, el problema es que cuando ya eso se nos vuelve como lo único que sabemos preguntar, se nos vuelve tan repetitivo que hasta los demás nos dejan de escuchar, porque no hay magia ahí, porque no hay ninguna pregunta nueva, porque ya el otro sabe lo que le vas a ir a preguntar. Entonces también aquí es como traer a las preguntas un nuevo sentido, como entender que en la vida nosotros pasamos probablemente de nuestro tiempo útil, un 80% del tiempo, conversando de alguna manera con nosotros mismos o con los demás, y que si de ese 80% del tiempo, imagínate que el 80% de ese 80% sea haciéndonos preguntas, y si no sabemos hacer preguntas, lo que llamamos nosotros, digamos, poderosas, es decir, amorosas, compasivas, que nos lleven a posibilidades, que nos abran relaciones, que nos permitan avanzar, pues estamos en una relación muy, muy negativa y destructiva con nosotros y con los otros. Totalmente del recuerdo de ese café chat. Tú decías algo que me pareció también interesante, Liliana, que es cuando preguntamos algo a alguien, es para qué preguntamos eso, si es solo simple curiosidad, si es para llenar o perder, o sea, llenar espacios, perder el tiempo, porque muchas veces hasta nos es incómodo quedarnos en silencio frente a una persona. O sea, se empieza a hacer así como, entonces, mejor aunque sea hablarles del clima, de la hora, del elevador, de lo sucio, de lo bonito, de lo feo, de cualquier cosa, cuando tu interlocutor percibe en ti que no hay un verdadero interés en conversar, porque tu intención es perder el tiempo, entonces la reacción de él viene acorde también a cómo nosotros estamos abordando. Claro. Y aquí, Carolina, también poner de relevancia algo que a veces no nos pertenece tanto, y es que, mira, la verdad es que más allá de nosotros, hay un sistema social, digamos, educativo, cultural en nuestros países en general,
que no está adaptado para enseñarnos a hacernos preguntas, sino que es un sistema que por lo general busca que tengamos respuestas y que además sean respuestas buenas o la respuesta que el otro quiere escuchar. Entonces, difícilmente tú haces en el colegio a los niños, por ejemplo, le hacen un examen donde le preguntan, oye, ¿qué te quieres preguntar con relación a este tema? Estamos viendo un tema X, ¿qué te gustaría a ti preguntarte a ti con relación a este tema? No, por lo general le damos un tema y luego le hacemos un examen donde le hacemos preguntas para saber qué tanto sabe del tema, para saber si lo aprendió o no. Entonces, nos han enseñado también a valorarnos como personas, no por las preguntas que nos hacemos y que hacemos a los demás, sino por la respuesta que damos. Entonces siempre vamos a querer tener una respuesta para todo, así esa respuesta sea, consciente, inconsciente, buena, mala. Vamos a estar como frenéticamente buscando una respuesta. Y además tenemos que darla muy rápidamente, porque tampoco entonces nos han enseñado a darnos tiempo para que las preguntas, como decimos en el coaching, hagan su trabajo, para que la pregunta se internalice en nosotros y nos haga reflexionar, nos haga poner como en duda lo que a veces creemos que son verdades y que están asentadas allí, y resulta que una pregunta puede hacerte ver que eso que hasta ahora tú creías que era completamente cierto, puede que no sea tan cierto, puede que lo puedas desafiar, lo puedas cambiar. Entonces, pues hay todo un sistema que la verdad no ayuda mucho a que la magia de las preguntas aparezca. Ok, pero podemos ir aprendiendo, y para eso son los temas como estos que estamos desarrollando hoy contigo. Decías también en el Café Chat que deberíamos, a la hora de preguntar, adaptar nuestras preguntas al interlocutor, o sea, buscando que nuestra pregunta sea entendida, porque a lo mejor para nosotros el concepto está claro, pero para la otra persona no. Por ejemplo, si hablamos con mucho tecnicismo o muy sofisticado y la otra persona se queda así como, aquí en Guatemala decimos como en gallo. Sí, es que si te das cuenta, mira, a veces le ponemos tan poca atención a esto de las preguntas que ni siquiera validamos nuestras preguntas con los otros. Entonces, nosotros preguntamos asumiendo muchas veces que el otro está entendiendo nuestra pregunta, preguntamos partiendo del hecho de que el otro tiene una respuesta, o sea, ni siquiera validamos si ese interlocutor es quien puede, acompañarme a buscar la respuesta. Entonces, lo hacemos muy en automático, y el llamado de este tema en ese Café Chat y también hoy, mi Caro, tiene que ver con volver a sensibilizarnos acerca de un tema que parece cotidiano, parece, digamos, muy sencillo, y que realmente es un tema que cuando aprendemos sobre él y aprendemos a darle un poco más de valor y aprendemos a hacernos preguntas distintas, empieza a aparecer también un mundo de posibilidades diferentes. Entonces ahí nuestro interlocutor empieza realmente a ser otro ser humano del cual yo me tengo que ocupar. Es decir, cuando hago una pregunta, no es que estoy lanzando una pregunta al aire, o no es que la estoy haciendo, digamos, para ver si alguien contesta. No, es que estoy conversando con otro, y ese otro, cuando yo pregunto, ese otro también tiene un papel en esa comunicación, ese otro también se hace una idea de lo que pregunto, ese otro tiene también preguntas. Entonces ahí empezamos a generar una relación distinta, cuando más allá de solo preguntar, preguntamos involucrando a nuestro interlocutor y por supuesto adaptándolo. No va a ser igual mi conversación o mi pregunta si estoy hablando con un niño que si estoy hablando con un adulto, si estoy hablando en este programa contigo, con tu audiencia, que quizás si estoy hablando de este tema en mi casa, con mi familia. Y puede que la intención sea igual, pero el adaptar la pregunta sabiendo quién es ese otro que me está escuchando facilita, agiliza, flexibiliza nuestra comunicación y hace que realmente haya mayor conexión. Ok, tú decías eso de adaptarnos al interlocutor, a su velocidad en respuesta. ¿Cabe ahí también, Liliana, el que dejar el espacio que si el interlocutor no desea responder nuestra pregunta,
nosotros conservemos la paz. Así es, totalmente. Y eso que tú dices es tan importante, Carolina, porque mira qué pasa, que nosotros muchas veces, los seres humanos somos tan increíbles. Mira, pasamos mucho tiempo haciendo preguntas porque queremos respuestas, pero a veces obtenemos las respuestas y como no son las que nosotros estábamos esperando, no estamos en paz. A veces obtenemos la respuesta que estábamos esperando y todavía queremos más. Y a veces no podemos aceptar que no hay una respuesta o que por lo menos no la hay en este momento. Entonces, yo creo que por eso es que llamamos a esto un poco la magia, porque a veces hay preguntas y sobre todo aquellas que tienen que ver con nosotros mismos, Caro, que no son para ser respondidas. Yo decía, en mi país, en Venezuela, usamos una frase que dice, dejemos esto colgado un ratico en el tendedero de la ropa, ¿sabes? Donde uno pone la ropa para que el sol haga su trabajo allí a su tiempo. Y cuando las preguntas pueden tener un tiempo, muy probablemente la respuesta quizás no sea aquella que tú estás esperando, pero es aquella que tu pregunta necesita. Entonces, esto de ir frenéticamente queriendo el resultado, la respuesta, y además queriendo la respuesta que yo espero, hace que vayamos muy en contra de nosotros mismos, porque tampoco nos damos ni el permiso, ni el tiempo, ni la compasión para también saber que muchas veces solo ya hacernos la pregunta es tan valioso y a veces es mucho más valioso que darnos la respuesta. Sí, porque creo yo que cuando nos atrevemos, cuando tenemos libertad de expresarnos, Liliana, cuando, por ejemplo, en una relación de pareja se están habilitados los dos para comunicarse, no temen a las preguntas, no evaden las respuestas. Pueden, sí es cierto, tomar su tiempo, porque y cuando uno ya tiene esa claridad puedes decir, mira, me recuerdo cuando una situación que me pasó a mí aquí con mis hermanos, cuando se movió de horario el programa, que estaba antes de 6 a 9 de la mañana y se movió después de muchos años de 12 del mediodía a 3 de la tarde, y me plantean que estaban las dos opciones, una, o me movía yo de horario, o dos, se acababa el programa. Obviamente yo el impacto lo recibo como un baño de agua fría, pero recupero mi calma, o sea, no le doy permiso a mi mente a que se disparaten, porque se suponen, ¿cómo es posible? No le doy permiso en ese momento a mi mente, respiro y entonces les digo, ¿me pueden dar tiempo, por favor? Porque no quiero decir un sí del cual yo me arrepienta o un no después del cual yo me arrepienta también. Claro. Entonces pedí una semana de tiempo para hacer todas las consultas y estar yo en la mejor y mayor paz posible para dar la mejor respuesta, y la respuesta fue finalmente sí. De esa cuenta es que sigue el programa está a esta hora. Entonces, pero esas pausas que podemos hacer tienen tanto valor, Liliana, porque es muy feo, porque también en otras situaciones he dicho sí queriendo decir no y he dicho no queriendo decir sí. Entonces, y la incomodidad que te queda cuando la respuesta que estás dando no resuena con tu corazón es horrible. Totalmente, Carolina, totalmente ahí contigo. Y mira, la pausa que necesitamos darnos incluye también lo que tú decías hace un ratito, incluye la posibilidad de decir no sé frente a las preguntas, y frente a las preguntas que nosotros nos hacemos a nosotros mismos también, porque en esto que te decía que es un poco cultural, no está tan bien valorado esto de decir no sé, ¿sí? Ha sido muy asociado durante mucho tiempo con que no sé es tener ignorancia de algo, y la ignorancia no estaba vista como una capacidad para aprender, sino que estaba vista como una debilidad. Entonces, cuando alguien tiene la posibilidad honesta, franca, real, de hacerse preguntas para los cuales puede decir no sé, es inmediatamente donde se abre una opción de poder aprender.
porque a veces en esto de hacernos preguntas, pero además querer responderlas y querer buscar y buscar y buscar esa respuesta para no tener que decir simplemente no sé, me desgasto, me canso, termino quizás dándome respuestas que son impulsivas, como tú dices, o respuestas que no responden al llamado de mi corazón, digamos, sino que responden más bien a esta necesidad de quedar bien con los otros, a esta necesidad de que no me dé vergüenza decir que no sé. Entonces, yo creo que aquí necesitamos rescatar mucho ese espacio, porque la pregunta es lo que nos permite darnos cuenta de aquello en lo cual en este momento mi alma, digamos, mi corazón, mi ser, está queriendo aprender. Y muchas veces esa respuesta no viene de nosotros mismos en todos los casos. Necesitamos acompañarnos, necesitamos reflexionar la pregunta con otros. Eso es lo que hacen las organizaciones, por ejemplo. Las organizaciones, cuando van a crear procesos de innovación, ¿qué es la innovación finalmente? Es una pregunta en la cual no tenemos respuesta todavía y nos sentamos varios a construir sobre nuestras dudas, no sobre nuestra certeza. Y de ahí aparece el espacio donde podemos tomar decisiones, tomar acciones, nos equivocamos, pero si no existiera esa posibilidad, no habría innovación, no habría cambio, no habría aprendizaje. Mira qué interesante eso, sobre nuestras dudas, no sobre nuestras certezas. Y es cierto eso, porque ir resolviendo esas dudas son las que va creando nuevas, si somos una fábrica, nuevos productos, si somos una empresa, nuevas, o sea, se dispara la creatividad, nuevas ideas, es interesante. Algo que me gustaría que platicaras, Liliana, es sobre el tema de qué preguntas no te has hecho a ti. Sí. Fíjate, hay algo aquí que tú asomabas hace un ratico, Carolina, y que yo creo que vale la pena como destacar un poquito más, y es que muchas veces no nos hacemos preguntas a nosotros mismos porque estamos muy secuestrados de nuestros propios miedos. Y cuando tengo mucho miedo, no me hago muchas preguntas. ¿Por qué razón? Porque justamente las preguntas en algunos casos me va a llevar a un lugar de incertidumbre, me va a llevar a un lugar donde yo no sé muy bien lo que voy a encontrar. Entonces, si yo, por ejemplo, me hago una pregunta que me asusta, que me da miedo, por ejemplo, una pregunta que suena sencilla, pero que muchos seres humanos, lo he visto, digamos, en el coaching, en la psicología, les cuesta hacerse, que es: ¿cuáles son esas fortalezas que yo tengo como ser humano? ¿De dónde quisiera partir y hacia dónde quiero ir en mi vida? ¿Qué me gustaría poder hacer ahora si tuviera la valentía y la fuerza para hacer? Te estoy poniendo ejemplos generales. Imagínate que estas preguntas que suenan, entre comillas, bonitas, sencillas, hay seres humanos que le tenemos pavor a estas preguntas. ¿Por qué? ¿Aló? ¿Me escuchas? Me imagino que porque implica responsabilidad la respuesta. Correcto, Caro. Implica que cuando tú, por ejemplo, te preguntas acerca de, no sé, pongámoslo sencillo ahora que estamos terminando el año, ¿cuáles van a ser o cuál quiero que sea el propósito de mi vida, por ejemplo, el próximo año? ¿Qué es eso que no quisiera perderme el próximo año? ¿Qué es eso en lo cual me voy a comprometer? Imagínate que yo me respondiera a eso. El paso siguiente es que cuando yo tengo respuesta con esas preguntas que me hago a mí mismo, viene un segundo paso, que es: ¿y ahora qué hago con esa respuesta? Entonces, muchas personas, para no hacerse cargo, para no hacerse responsable de las respuestas, prefieren no hacerse las preguntas. Entonces vamos bien, es decir, vamos tranquilos, vamos sintiéndonos, entre comillas, más tranquilos, porque bueno, ya no tengo que asumir nada. Entonces, yo digo que cuando, por ejemplo, hablaba justo ayer con un coachee en un proceso, y yo le decía, oye, era un proceso de pareja, y yo le decía: ¿cuál es la pregunta que tú estás necesitando hacerle a tu esposa que hasta ahora no le has hecho?
Y él me decía, con mucho miedo, la verdad, él me decía, necesito preguntarle si ella todavía me ama. Y si te das cuenta, Caro, es una pregunta tan importante, porque si yo hago esa pregunta, abro un posible quiebre, es decir, la respuesta que obtenga me va a llevar a una dirección o a otra. Entonces, ¿qué estaba haciendo esta persona? Tenía mucho rato sintiéndose muy poco a gusto, sabiendo que la relación no estaba funcionando como quería, pero no estaban poniendo ninguna conversación ni ninguna pregunta. En el caso de él, por miedo a que su señora, digamos, le pudiera decir, oye, te amo o no quiero continuar, etcétera, porque eso va a implicar un siguiente paso. Y eso, por lo general, le tenemos mucho miedo. Entonces, ayer concluíamos diciendo, bueno, que finalmente, si él no hace esa pregunta en este momento, él ya sabe lo que va a pasar, y es que y pasa en todas las relaciones se van desgastando, se van perdiendo, se pierde la motivación, se pierde el espíritu, el ánimo de la relación, y cuando vamos a ver atrás, probablemente si hubiésemos hecho algunas preguntas, hubiésemos ahorrado tiempo, esfuerzo y compromiso, digamos, de la relación. Pero mira, el miedo, cuán limitante puede ser ahí en el caso de tu coachee, que por no atreverse a conversar con su esposa, hacer esa pregunta tan sencilla y tan directa de ¿aún me amas? No abre por miedo las posibilidades de comunicación, porque ella podría decirle, sí te amo, pero no estoy contenta ni satisfecha con el tipo de relación que estamos teniendo y no veo interés en ti, o no sé, yo quisiera, pero no tengo ni la más remota idea de cómo empezar a activar nuevamente nuestra relación. Entonces, pero es alguien quien tiene que dar el paso a hacer ese tipo de preguntas, ¿verdad? Así es, y por eso es que para poder hacer preguntas con magia, digámoslo así, para que la magia pueda hacer su trabajo a través de las preguntas, hay una emoción que necesitamos para poder preguntar, Caro, que es una dosis de valentía y de coraje, ¿sí? Coraje en el buen sentido de la palabra, o sea, este coraje que me impulsa, porque si no tengo la valentía, no voy a ser capaz de hacer esa pregunta que me da tanto miedo hacer. La semana pasada, por ponerte otro ejemplo, con otro coachee en otra área completamente diferente, venía teniendo muchas dificultades con su jefe y venía su evaluación de desempeño en el trabajo. Y una de las cosas que estuvimos mirando es cómo diseñar la conversación para que ella pudiera preguntarle a su jefe algo que parece obvio, que es, ¿tú estás contento con mi trabajo? ¿Cómo está siendo mi desempeño en el trabajo? Y ella estaba aterrorizada porque tenía más de 20 años en esa compañía, porque no quería perder su trabajo, porque sabía que quizás le podían decir sí o le podían decir no. Entonces, no es nada más hacer la pregunta a lo que nos estamos refiriendo. Es fácil, tú puedes ir a Google y dices tipos de preguntas y te van a salir millones. El tema es que hay que tener una emocionalidad adecuada, apropiada, y una corporalidad para poder, digamos, poder manejar el miedo que muchas preguntas que hacemos nos va a generar. Claro, sí, porque es también cómo planteas la pregunta, ¿verdad? Porque tú lo has explicado eso de, puedes decir, o sea, puede ser aparentemente lo mismo lo que estás preguntando, pero como plantees la pregunta puede dar una respuesta u otra, y cuando claro, nos hacemos cargo también de la emoción que estamos sintiendo en el miedo, en el caso de tu coachee que mencionabas, el otro, el de preguntarle a la mujer, ¿me amas? Estar abierto a un sí o a un no. Si ella me dice no, va a ser a la larga, aunque en el momento no me sepa así, va a ser a la larga más aliviador el terminar una relación que ella ya no está interesado en continuar, y que seguir soportando esa duda, que es, yo creo que las dudas son como veneno que corroen nuestros pensamientos, nuestra alma, nuestro bienestar se convierte en malestar, porque estar soportando esa incertidumbre es desgastante. Claro, pero te digo, Caro, es más común
digamos, esto de no preguntar y asumir y dejar pasar, ¿sí? Como dice la canción de Rocío Dúrcal, es verdad que la costumbre a veces es más fuerte que el amor, y eso aplica para relaciones de pareja, para relaciones con familiares, para incluso a veces yo decía en estos días, decía, bueno, voy a un restaurante y en ese momento no me provoca lo que está en la carta del menú, y a veces por no preguntar, mira, hay otra cosa, hay esto que yo quiero, termino a veces comiéndome algo y pagando además por algo que ni siquiera quería. Entonces, nos puede más a los seres humanos, muchas veces nos puede más este sentimiento, como tú decías, a veces de la culpa, a veces de la vergüenza, a veces del miedo, que no nos deja avanzar con nuestras preguntas. Y pues sí, yo tenía una jefe hace muchos años, cuando empecé en una empresa, que ella me decía, Liliana, pues que nos regañen por lo que preguntamos y no por lo que dejamos de preguntar, ¿no? Porque íbamos a las reuniones con ejecutivos y todo, y pues por supuesto yo estaba muy junior en ese momento, me daba mucho temor frente a un CEO, frente a un gran directivo, pues como analista de recursos humanos, pues hacer alguna pregunta que pudiera sonar tonta, que pudiera sonar poco experimentada, etcétera. Y ella, con toda su experiencia y su sabiduría, es una mujer increíble, pues sí, me decía eso, me dice, ¿sabes qué? Pues no importa, o sea, al final que nos digan lo que nos tengan que decir y aprenderemos, o sea, aprenderemos que no va por ahí, pero si no hacemos la pregunta, ni siquiera hay el espacio para darnos cuenta cuáles son los quiebres, como decimos nosotros, que se pueden presentar, de qué nos tenemos que hacer cargo, qué hay que cambiar, qué puede ser diferente. Entonces simplemente es un espacio donde nos quedamos muy cómodos, ciertamente, pero donde no pasa la magia. Claro. Otra cosa, Liliana, una vez hemos dado una respuesta ante una pregunta que nos han dado y cambiamos de opinión, porque yo creo que esto sí está presente, el que podemos volver a elegir. Cada segundo de nuestra vida podemos volver a elegir. Entonces, ¿cómo plantear uno, por ejemplo, si de una respuesta, a pesar de que la meditaste y te quedas igual y dices, uy, no, o sea, o te caen los 20 y dices, ok, sí puedo modificar, y buscas modificar tu respuesta, eso también es válido. Totalmente, Caro, totalmente. Y ahí hay un recurso maravilloso que si nosotros también aprendemos a manejar, nos puede ser mucho más fácil la vida y nos va a ayudar irremediablemente en nuestras relaciones, en nuestra comunicación, que es aprender a pedir una disculpa. Es una declaración fundamental en la vida, y muchos seres humanos pues no tenemos a la mano esta posibilidad, que parece sencilla, como decir, oye, disculpa, y pues mira, no te imaginas la cantidad de personas sufriendo, desgastándose, desmotivada, con relaciones que podían haberse remediado y que no terminaron remediándose, simplemente porque no pusieron en práctica la posibilidad de pedir una disculpa a tiempo. Entonces, parte de lo que nos hace humanos es nuestra capacidad para errar, para acertar. Entonces, si yo tengo a la mano eso, por supuesto, no como una excusa, no como una manipulación para poder ir hacia adelante y hacia atrás en mi comunicación siempre, pero cuando es de manera honesta, cuando yo avanzo en una dirección porque estoy creyendo que digamos que es lo que tengo que hacer, o respondo de una manera porque en esa medida pues es lo que aprendí, y luego me doy cuenta que no era esa la respuesta, o que no era esa la actitud, o que no era esa la forma, pues puedo siempre acudir a la disculpa como una posibilidad para poder remediar la confianza en la relación. Claro, sin sentirme mal hecha, equivocada, fracasada, sino que sencillamente cualquiera puede equivocarse, todo el mundo tiene derecho a rectificar, y volver a elegir es algo que, ante todo cuando lo hacemos en conexión con nuestro corazón, es donde más resuena afuera también. Porque cuando estamos en conexión con el corazón, es por lo menos mi idea, es cuando estás siendo más leal, o sea, estás siendo más honesta y más leal a ti, y entonces en esa medida que tú puedes ser hacia ti, es
mejor visto, creo yo, hacia afuera, sin que lo estés adornando tanto. Claro, totalmente. Mira, cuando tú, o por lo menos eso es lo que me pasa a mí, cuando yo veo a alguien, digamos, rectificar de forma consciente sobre algún punto, esa persona a mí me genera mucho más confianza que una persona que me dice que no se ha equivocado nunca, o que me dice que todo lo que hace está bien, porque a mí la sensación que me da es que esta segunda persona como que está muy poco del lado de lo humano, ¿sí? En cambio, cuando alguien, por ejemplo, ayer te pongo un ejemplo muy sencillo con mi hijo, hubo un tema de comunicación con el colegio, él tenía que haberme avisado que lo iban a buscar, no me avisó a tiempo, yo me preocupé, me molesté, llegué a la casa, conversé con él y él me dice, después que vimos la situación, me dice, oye mami, discúlpame, la verdad yo no lo vi de ese modo, la verdad yo pensé tal cosa, etcétera. Y yo sentí esa disculpa honesta, sincera, profunda, pero además sentí, Caro, que cuando alguien se disculpa de esa forma, asume un compromiso mayor, porque sabe que esa equivocación, digamos, pongámoslo así, anterior, hace que en algún momento se pueda perder cierta confianza. Entonces yo prefiero cuando un empleado en una organización o cuando alguien te dice, oye, ¿sabes qué? Este informe me equivoqué, fui yo, no tenía la información y lo asume, lo prefiero 1000 veces porque estoy segura que esa persona, antes de darte una nueva respuesta, va a investigar mucho más, va a buscar la manera de que la próxima vez no ocurra lo mismo, porque de alguna forma quiere mantener y recuperar su confianza. Claro, es que no hacerlo así como tú estás indicando y querer sostener algo que hiciste mal con otra mentira, por ejemplo, o con cubrirte con otra excusa, se te vuelve como una bola de nieve que después es insostenible. En la mayoría de los casos, y por esa razón justamente cuando, fíjate, tú decías hace un ratito algo y es, por lo menos en el tema de la pareja o en el tema de las relaciones de trabajo, se suele ver esto, y es que cuando nosotros no estamos tan confiados en nosotros mismos, en lo que sentimos, en lo que hacemos, etcétera, le tenemos mucho más miedo a las preguntas, porque si otra persona nos empieza a preguntar y empieza a indagar sobre algunos elementos y yo no me siento totalmente seguro, totalmente dispuesto, etcétera, pues probablemente, como decimos en mi país, se nos va a ver muy rápidamente las posturas, ¿sí? Por eso es que yo le digo a la gente, no hay que, cuando sabes algo, cuando sientes algo profundamente, no hay que temer mucho, porque eso se va a notar, se va a ver, y el otro te va a preguntar. Entonces yo vengo a este programa y yo digo, yo no sé lo que Caro me va a preguntar, no tengo idea. Ahora, lo que sí tengo es la intención genuina de responder desde mi ser lo mejor que yo pueda aportar. Sí, entonces desde ahí mi miedo a participar contigo, a lo que voy a decir, a lo que voy a compartir, etcétera, disminuye. Pero si yo, no creo en lo que estoy diciéndote, no lo hago parte de mi vida, no actúo coherentemente en eso, cualquier pregunta que tú me hagas y que yo tenga que sostener, la voy a tener que sostener probablemente, como dices tú, bajo una mentira, bajo una farsa, bajo una máscara. Y la vida, para mi modo de verlo, se hace insostenible desde ese lugar. Entonces, la invitación a las preguntas es porque de alguna manera también las preguntas nos permiten ser lo más auténtico que podemos ser en cada situación. Aunque a veces, como dices tú, la respuesta sea, no puedo hacerlo, no soy la persona, este trabajo no es para mí, aunque me moriría de ganas de hacerlo, no quiero en este momento, no estoy seguro. Pues sí, es incómodo a veces decir eso, no quisiéramos, pero puede ser incómodo, pero termina siendo completamente coherente, y yo creo que la coherencia es la base de la mayoría de las relaciones a largo plazo, la coherencia y la transparencia. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Como los minutos los tenemos contados, Liliana, para ir cerrando, que en esta oportunidad a quienes nos están sintonizando no vamos a tener fase de preguntas y respuestas,
por la limitación, pero si nos pudieras, por favor, enumerar desde tu corazón cuáles serían unos tips que nos invitan en nuestra comunicación con otros, y ante todo, yo creo que es la comunicación más importante, es la que tenemos con nosotros mismos, que pudiera abrir posibilidades de comunicación. ¿Qué tips nos darías? Ya, mira, Carito, yo creo que aquí hay algo importante que le recomendaría a todos, y es practicar nuestras preguntas. ¿Qué significa? Así como cuando nosotros vamos a aprender un nuevo idioma, podemos tener, digamos, las palabras, el vocabulario, la gramática, pero necesitamos practicarlo. Y las preguntas son un vocabulario de conexión y comunicación con otros seres humanos, entonces necesitamos practicar. Entonces, para eso, una de las cosas que sugiero es que diariamente nosotros podamos llevar como nuestra bitácora y podamos pensar un poquito qué preguntas hice hoy, qué preguntas quise hacer pero no las hice, qué preguntas me gustaría hacerme a mí en este momento. Entonces puedo ir practicando, ¿sabes? Y ahí me voy a dar cuenta de a poco cuál es el patrón que va apareciendo. Entonces, ¿será que siempre me hago preguntas en forma negativa? ¿Será que siempre hago preguntas desde mi curiosidad, pero no para profundizar, no para ir más allá? ¿Será que las preguntas que me hago a mí es en relación a cuánto me importa lo que dicen los otros, pero no tanto valorando lo que hago yo? Entonces, eso te va a permitir, por un lado, empezar a darte cuenta de qué manera haces preguntas y practicar las preguntas. Por otra parte, algo que me ayuda muchísimo y lo comparto es cuando estamos en una conversación, poder, lo que yo llamo, diseñar un poquito la conversación. ¿Qué significa? Que si tengo que conversar con alguien y esa conversación es importante para mí, yo pueda entonces pasearme por varios elementos. ¿Cuál es el contexto que necesita esta conversación? Por ejemplo, quiero preguntarle a lo que te decía hace un rato que hice con este coaching. O sea, necesito preguntarle a mi esposa, ¿tú me amas? ¿Cómo estamos? Por ejemplo, que es una pregunta importante. Entonces, no es lo mismo que yo haga esta pregunta a las 11 de la noche, los dos cansados, con sueño, a que yo, por ejemplo, la invite a tomar un café y en medio de un ambiente que permita cierta confidencialidad, que permita cierta relajación, digamos, yo le pueda hacer esta pregunta. ¿Sí? Entonces, el contexto es importante, el para qué voy a hacer la pregunta es importante, y eso ocurre, si te das cuenta, en muchos casos debería ocurrir, o es lo que yo sugiero, antes de ir a la conversación, porque eso también me va a permitir no ir a la conversación únicamente con todos mis impulsos y todo lo que quiero decir y no me importa lo que el otro escuche, etcétera, sino que me va a permitir ir a mí mucho más consciente, ¿sí?, de aquello que realmente quiero transmitir. Lo otro que sugiero es, nuestras preguntas se ven muy impactadas por nuestro estado emocional. Entonces, no va a salir la misma pregunta ni del mismo modo si esta pregunta la hago con mucha rabia, o la hago con mucho amor, o la hago con mucha tristeza. Entonces, también aquí un tip es en qué emocionalidad hago mis preguntas, para que también la gente pueda identificar. Y a veces necesito hacer la pregunta con un toque de rabia, ¿sí? O sea, si alguien me está, digamos, haciendo daño o no está cumpliendo con algo y yo le pregunto, ay, cariño lindo, ¿por qué no me cumpliste? Probablemente esa pregunta no se escuche. Ahora tengo que muy firmemente decirle, oiga, usted acaba de golpear mi auto, ¿qué pasó? Miremos lo que está haciendo. Ahí se necesita nuestra emocionalidad para acompañar la pregunta, pero saber que las emociones impactan nuestra comunicación es súper importante eso. Claro, y darnos cuenta que estamos preguntando, porque la pregunta es parte de la curiosidad, mientras que a veces, según nosotros, estamos preguntando y lo que estamos haciendo es condenando, señalando con lo que estamos diciendo, ¿verdad? Correcto. Cuando ya es una aseveración, ya no es siquiera una pregunta, ya acusamos. Exacto. Eso yo creo que también puede ser un tip muy valioso, Caro, y es, fíjate, no confundir la pregunta
con la sugerencia o con la aseveración, como tú lo dices, sino que realmente sea una pregunta. Y para que sea una pregunta es porque eso que estoy preguntando, yo tengo una duda, tengo una curiosidad, yo no lo sé. Pero si yo de antemano sé qué estuviste haciendo anoche y te pregunto, oye, ¿y qué estuviste haciendo anoche? Pues esa pregunta no tiene mucho sentido, ¿te das cuenta? Esa pregunta es para aseverar algo que ya yo sé. Entonces no vale mucho esa pregunta ahí. O para hacerte caer en la trampa, a ver si me mientes, caer, ¿verdad? O para manipular. Entonces usamos mucho las preguntas para manipular, para cuestionar, para, como dices tú, para hacerle ver al otro que ya nosotros somos como un poco más interesantes, ya sabemos de eso. Y ahí se pierde un poquito el sentido de, o sea, aparece la pregunta, pero no aparece con magia. Y eso es un poco lo que hemos estado conversando hoy, cómo hacer que nuestras preguntas tengan esa magia, que es lo que hace que a veces ves a un par de personas que quizás se conocen poco, que no comparten mucho, pero que con una sola pregunta pues son capaces de abrir un mundo, de estar juntas, de hacer que fluya la relación. Y uno dice, oye, pero si casi no hablaron. Y resulta que puede que no hayan hablado en el lenguaje, digamos, verbal, pero esa pregunta, ese cómo estás que le preguntaste va cargado de una emocionalidad, un para qué, un contexto y una intención que hace que realmente yo quiera abrir mi mundo, mi corazón a esa otra persona, y ahí se da esa conexión y esa magia que muchas veces le está faltando como a nuestras conversaciones. Otra pregunta, Liliana, es ¿cuántas veces podemos insistir haciendo una misma pregunta? Si la persona no nos quiere responder, a lo mejor no es en este momento y lo dejo para más tarde, o dejo que se enfríe un poco, porque si hay una emoción muy fuerte es imposible dialogar a veces. ¿Cuánto repetir? O para no ser uno inquisitivo, así pushy, de hasta que me conteste lo que yo quiero escuchar, voy a dejar de preguntar la misma, perdón, pero tontería. A veces es como atosigante. Total, claro. Y ahí, mira, ahí mi invitación también es a que nosotros seamos un poco más creativos en nuestras preguntas. Es decir, hay un momento en que esa misma pregunta, dicha del mismo modo, a la misma persona, se deja de escuchar. Entonces, yo te digo como mamá, o sea, mi hijo llega todos los días del colegio y pues por supuesto hay una pregunta clave que es, hola, mi amor, ¿cómo te fue? Bueno, esa pregunta está carente completamente de toda mi creatividad. Mi hijo me va a responder en automático, bien, o sea, nada, normal, bien. Pero ahí ya no hay una comunicación, si te das cuenta. Si yo quiero abrir una comunicación y ya hice una pregunta frente a la cual el otro no respondió, o no supo, o no quiso, o no pudo, ¿qué tal probar con otro tipo de pregunta? No con la misma que ya no te lleva a ningún lado, o que ya te diste cuenta que no te funciona. Entonces, cuando algo no nos está funcionando, cuando algo no va por el camino que hemos trazado, pues la invitación es a reinventarnos, es a traer más curiosidad, es a buscar una forma diferente, ¿sí? Porque a veces nos acostumbramos nosotros mismos a hacer las mismas preguntas todo el tiempo y ya obtenemos la misma respuesta. Entonces decimos, oye, pero siempre me contesta lo mismo. Bueno, pero ¿qué es lo que estás preguntando? Entonces capaz que te das cuenta que siempre estás preguntando lo mismo. Entonces aquí, atraer esa chispa, esa magia, esa creatividad que tenemos nosotros como seres humanos, también al servicio de nuestras preguntas. Entonces tú lo debes ver constantemente en tu programa, porque por el tipo de trabajo que haces, me imagino constantemente tienes que estar, ok, ¿y ahora qué pregunto? Y ahora a esta persona que tengo enfrente, y de acuerdo a este tema, y entonces a eso me refiero, porque te imaginas en un programa como el tuyo que hicieras el mismo tipo de pregunta a todas las personas, e independientemente del tema, llegaría un momento en que la audiencia dice, bueno, ya sé lo que le va a preguntar, ya sé lo que más o menos el otro va a responder. Entonces eso hace que se pierda en todo, la motivación, las ganas, etcétera. Claro, entonces cae más uno en la monotonía. A las preguntas. Sí. Ah, pues mira qué interesante. A mí me encanta entrar a mi programa con mi hoja en blanco
y mi compromiso es estar 100% concentrado en la persona con la que estoy conversando, porque es la misma persona la que me va dando, sin ella saber o él saber, las preguntas que yo voy a hacer. Trato de guardar silencio en mi mente lo más que puedo para estar atenta. Aquí en Guatemala decimos para que me soplen, o sea, para que recibo como la información de un espacio que no es mi mente, que me va guiando como para qué preguntar. Entonces fluye muy bonito. Ese ha sido el método que he usado por 22 años y he llegado a considerar este programa como mi universidad de vida, que me ha permitido tener acceso a gente como tú y a conocimiento que me ha ayudado a cambiar mi forma de pensar y mi forma de sentir y mi forma de actuar, Liliana. Así es, y por eso que estás diciendo, Carolina, es un tip muy importante también en esto de querer dar como algunas recomendaciones a tu audiencia, y es no perder el asombro de nuestras preguntas. Eso que tú dices de cuántas veces pues llega la persona y tú vas en blanco a una situación y permites que lo que vaya ocurriendo en ese momento vaya guiando de alguna manera. Por supuesto, como tú dices, son 22 años también de experiencia en este proceso que hacen que eso sea más fácil. Quizás no para todos sea sencillo, pero sí que cuando estés con el otro, estés realmente con el otro. Entonces eso sí es un elemento que facilita tremendamente la comunicación, porque muchas veces estamos con el otro, tenemos unas muy buenas preguntas para hacerle, hemos preparado todo y simplemente no estamos tan presentes, simplemente estamos en otro lado, simplemente no estamos con esa persona, sino que estamos físicamente con esa persona, pero estamos en la mente y en el corazón en otro lado con otra gente. Entonces eso se hace sentir, y eso hace que no se produzca esa conexión o esa magia que quizás pues hemos tenido tú y yo, y que yo siento siempre que tengo la oportunidad de compartir contigo en tu programa, que es que me siento como conversando fluidamente acerca de algo que a las dos nos interesa, nos apasiona, al servicio de mucha gente, pero con esa tranquilidad de ser ambas lo mejor que podemos hacer en este momento para este tema. Entonces yo creo que eso es lo que hace que a lo largo quizás ya de este tiempo compartiendo en distintos aspectos, Carolina, pues esa conversación, esa comunicación pues se va fortaleciendo, y esa es una de las sugerencias que también le dejamos, ¿no? Que estén muy presentes con el otro mientras conversan, mientras preguntan, y con ustedes mismos, que no se pierda cada quien de sí mismo, ¿sí? Claro, que esté uno atento a sus emociones, ¿verdad? Porque en una conversación puede ir aparentemente todo fluyendo y de repente surge una palabra que pone el ambiente álgido nuevamente y tú crees que es la otra persona, pero la reacción primero empezó en ti, y eso te llevó a meter un tono o a cambiar tu corporalidad o tu gesticulación, y entonces asumir uno su responsabilidad mientras está 100% presente en la conversación con alguien más, porque toca, o sea, no es de ver a quién le echamos la culpa. Así es, Caro. Por esa razón es que decíamos hace un ratito que muchas veces pues las preguntas no son ingenuas, no son inocentes, sí nos dan un poco de miedo a veces, pero tenemos que también saber que están muy llenas de magia cuando aprendemos sobre ellas y aprendemos a usarlas, digamos, como un recurso de vida para poder mirarnos a nosotros mismos y para poder también relacionarnos con otros. Así que ojalá pues de haber escuchado esta conversación muchas personas se animen a hacerse preguntas, a hacerse esas preguntas que pueden ser mágicas, poderosas, a veces también un poquito dolorosas, pero que más allá de que produzcan quizás en este momento una reacción, un quiebre, un dolor, nos va a permitir también un proceso de sanación, de transformación, de cambio, de movimiento, que es como el sentido de la vida, el movernos.
Pues como siempre, muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación, Liliana. Sigo pendiente de ti en los café chats y por lo generoso de tu corazón de compartirnos tu conocimiento y tu experiencia. No, a ti Carolina, mil gracias, a ti, a todo el equipo y al público que siempre te acompaña en tu programa. Contarles que ahorita para diciembre vamos a estar teniendo también, no va a ser un café chat, va a ser un grupo cerrado por WhatsApp, donde vamos a estar haciendo un reto de aprendizaje con actividades diarias completamente gratuitos para todos aquellos que están en tu programa y que quieran de alguna manera pues unirse como este reto de generar un propósito distinto para el próximo año. Así que te voy a sacar la información por redes, te voy a enviar también la información a ti para que, bueno, aquellas personas que se quieran ver, digamos, beneficiadas, que quieran participar, pues ese espacio va a estar a la orden como un regalo también para fin de este año. Qué lindo, gracias Liliana. ¿Dónde pueden encontrar ustedes a Liliana Torela? En redes sociales está como Liliana Torela en su página de Facebook Psique Coaching, y en internet www.psiqueconsultores.com.be, como es de Venezuela, es BE. Gracias Liliana, un abrazo. A ti, un abrazo, que Carolina, un abrazo para todos. Gracias a ti. Ser feliz es una elección. Estar presentes aquí y ahora. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Despertando hacia el poder.